Y sube el paro un mes más en Extremadura con el Gobierno de Monago y sus socios de IU. Alcanzamos un triste récord de cifras de parados en Extremadura, y es que con el incremento de este mes de octubre de paro registrado de 4.192 desempleados más en Extremadura, el paro de la región se sitúa en la catastrófica cifra de 145.718, cifra nunca antes conocida en las oficinas del SESPE de nuestra comunidad autónoma. ¿Qué más necesita Monago y qué más necesitan quienes apoyan el Gobierno de Monago, sus socios de IU, para romper con esta política económica equivocada que llevará a Extremadura al más absoluto desastre, que llevará a Extremadura a lo que los socialistas venimos denominando una situación de no retorno? Que a los socialistas nos tiene absolutamente preocupados y absolutamente indignados. Y se trata del colectivo de extremeños y extremeñas, del sector de la población de extremeños y extremeños que no tienen absolutamente nada, que no cobran ninguna prestación, que no ingresan ni un solo céntimo en su unidad familiar mes tras mes. Y frente a esos 64.742 extremeños que no tienen absolutamente nada, ¿qué es lo que hay? ¿Qué respuesta se le está dando a esas más de 64.000 personas que están en riesgo de exclusión social? Pues a juicio de los socialistas no se le está dando absolutamente ninguna respuesta, porque no está el señor Monago precisamente muy preocupado por esos 64.000 extremeños que no tienen absolutamente nada. De lo contrario, no podemos entender que desde el mes de agosto se tenga congelada en la mesa de la Asamblea de Extremadura una propuesta de ley de renta básica en la región, porque parece ser que el problema es que la ha registrado el Partido Socialista y que no la ha registrado Izquierda Unida, para que ellos y sus cosas se entiendan y puedan seguir manteniendo este Gobierno de 12 mandamientos, como así lo llamaron. Es un verdadero drama al que hay que darle una respuesta inmediata y una respuesta desde la política.